Primero que nada, quiero darles un saludo a todos. De verdad que desde que comenzó la red de apoyo ministerial, el pastor Armando Sánchez me hizo la invitación para formar parte de ella. Y creo que Dios va colocando en el corazón de cada uno las necesidades que tenemos. Y yo creo que una red de apoyo ministerial es indispensable, sobre todo en la obra cristiana, entendiendo que no tenemos si bien es cierto que el Señor nos une, pues no tenemos una organización que nos represente a todos como tal. Existen consejos evangélicos, al menos aquí en España, en las distintas comunidades autónomas, y existen muchos intentos y esfuerzos que se hacen, pero que a veces en el tiempo como que se desvanece el propósito principal, enfocándonos nada más en el ámbito evangelístico, es decir, llevar la palabra de Dios, cosas que están maravillosamente bien. Pero como decía el pastor Jeffrey la pasada semana, en una reunión que tuvimos con el Consejo Evangélico, a veces se nos olvida que nosotros también somos seres humanos y que necesitamos también ese apoyo en todas las áreas, capacitación constante, formación constante y tener mentorías en distintas áreas por aquellas personas que tengan alguna experiencia. De verdad que el pastor Armando me hizo este reto y es un tremendo reto, pastor, porque estamos hablando de que aquí hay pastores que tienen toda la experiencia del mundo, que tienen muchos años de experiencia. Aparte, me autorizó para invitar a otros pastores y lo hemos invitado. Muchos de ellos están aquí de distintos países. Y bueno, bienvenidos a todos los que han sido invitados y están acá. Gracias por aceptar la invitación. También hay algunos ministros y líderes que se están formando para ministerio pastoral en nuestra iglesia, Encuentro Fraterno, aquí en Pamplona, en Navarra, España. Y bueno, no entraron todos, pero sí hay un gran grupo. De seguro, a continuación se van a ir sumando. Ahora, hablar de finanzas es un reto doble, digo yo. Porque primero hablarle a los pastores como pastor ya es un reto de por sí, pero hablarle de finanzas es un reto doble. El pastor Armando me pidió que habláramos de finanzas, dándole obviamente un argumento bíblico de cómo manejar, de cómo administrar finanzas. De seguro muchos de ustedes ya tienen ardua experiencia de cómo hacerlo y han dado muchas enseñanzas de sus iglesias. Eso estamos seguros. Sin embargo, como la palabra de Dios es vivificada, estamos también seguros que hoy, como lo dijo el pastor Armando, trae un alimento fresco, un alimento de este momento que a veces es necesario, porque cuántas han sido afectados económicamente o emocionalmente por lo de la pandemia y todo lo que hemos vivido, como decía el pastor Armando, que es lamentable ver ministros que están planteándonos la posibilidad de cerrar sus iglesias, sus congregaciones, cosa que hoy vamos a ver que no debe ser. Y ya le vamos a invitar que estoy seguro que el que pensó eso y vea la enseñanza de hoy, de seguro va a reflexionar. Vamos a orar para colocar en las manos de nuestro Señor Jesucristo su enseñanza, su mensaje que tiene. Y les envío un abrazo a todos. No puedo irlos saludando uno por uno, pero sí les envío un fuerte abrazo fraterno a todos. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por este ministerio de apoyo ministerial, Señor. Gracias por la vida del pastor Armando Sánchez, quien nos coordina, quien es nuestra autoridad en este ministerio, porque tú le has colocado a él, Señor, en el corazón y en la mente tanto el querer como el hacer, Señor. Síguelo bendiciendo con tu sabiduría, síguelo fortaleciendo, sigue dándole dirección, Señor, para que siga invitando y llénalo de tu gracia para que todo el que invite y asuma los retos que le hace, Señor. Y de esa manera unos a otros nos podemos edificar, de esa manera unos a otros podemos ser usados por ti para tu gloria, Señor, para poder alimentarnos, para poder oxigenarnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, así como te pedimos que esta enseñanza sea palabra tuya, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, y que no salga de mi boca palabra de mí, sino que sea de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te oramos y en él te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar con una breve introducción. Y esta introducción tiene que ver con lo siguiente. Primero, unas consideraciones antes que la introducción. Las consideraciones que vamos a hacer a continuación son, por mucha experiencia que yo tenga, por mucho conocimiento que yo crea tener en el área de las finanzas, en el área ministerial, yo le voy a pedir lo que un día, hace muchos años, alguien me dijo: para aprender algo nuevo es necesario a veces desaprender lo que ya está. Y eso me hizo recordar que el Señor nos compara con un vaso de barro. Y el Señor nos dice que somos un vaso de barro. Y el Señor es tan sabio cuando nos explica algo,
que todo el tiempo es vigente. Cuando nos compara con un vaso de barro, nos quiere decir muchas cosas. Pero entre esas cosas que nos quiere decir, aparte que somos frágiles y que debemos buscar de Él, de su presencia en nuestra vida para llenar este vaso de barro, también nos dice que cuando nos vamos llenando de las cosas que el mundo nos va llenando, como los temores, los miedos, cosas que sabemos que Satanás envía pensamientos a nuestras mentes, porque a pesar de que somos cristianos y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, creo que todos estamos claros de que Satanás puede enviarnos dardos. Esos dardos son pensamientos en este campo de batalla que es la mente. Entonces, hoy les voy a pedir que por favor tratemos de vaciar lo que está en este vaso de barro, y me refiero específicamente a los conocimientos que hasta ahora tenemos en finanzas ministeriales para poder aprender lo que Dios trae para nosotros. Y si usted considera que lo que se diga no es bíblico, pues obviamente la palabra nos enseña que debemos escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora bien, el pastor Armando también me habló de que hablara de las finanzas personales, porque también depende de las finanzas personales de un líder, de un ministro de Dios, cómo va a llevar la congregación o su ministerio. No necesariamente puede ser una congregación, también puede ser un ministerio específico, de matrimonios, de padres, en fin. Sin embargo, yo creo que los principios fundamentales de finanzas que la Biblia trae son aplicables a ambas esferas, tanto la familiar, la personal, como la congregacional. Vamos a hacer un esfuerzo para tratar de resumir y de condensarlo, a ver si logramos terminarlo hoy. Si vemos que no logramos terminarlo hoy, pues tendríamos una segunda entrega ya para profundizar en el área de la administración de las finanzas en la congregación. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar obviamente con la palabra del Señor y vamos a buscar, los que tengan la Biblia a mano, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Si alguien quiere ser voluntario y quiere leerlo, por favor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Hasta allí? Pues sigo. Siga, por favor. Vale. Entra luego y dice, y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta allí. Amén, amén. Bueno, Amén. ¿cuántos de los que están presentes, la iglesia tradicional y muchas veces la propia iglesia cristiana, nos han enseñado que hablar de dinero en la iglesia a veces es un poco incómodo? Y no solo incómodo, vamos a ser un poco más directos. Hablar de dinero y hablar de ministerio como que es incongruente, porque culturalmente hablando, eso se nos metió en la cabeza desde la iglesia tradicional. Cuando el voto franciscano, específicamente de la congregación franciscana, en la iglesia católica se nos enseñó que la austeridad, que la pobreza son votos que agradan a Dios, que el sufrimiento agrada a Dios. Y esto, de alguna otra manera, se fue metiendo no solo en nosotros, en nuestros abuelos, en nuestros padres, en nuestros hijos. Gloria a Dios por aquellos que nacieron en hogares cristianos y tuvieron la educación correcta. Pero al menos en mi caso y en la mayoría que yo conozco,
pues sí que recibimos parte de esa formación. Una formación que nos lleva a pensar que el dolor, el sufrimiento, la miseria era igual a humildad, era igual a agradar a Dios. Por lo tanto, pensar, anhelar o aspirar a vivir mejor o a vivir cómodamente, eso era mal visto. Y todo se basaba en el muy conocido versículo que habla de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando se enmarca o se engloba todo, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la palabra de Dios en un solo versículo, dejamos por fuera todo lo que Dios nos enseña de lo que implica la administración de las finanzas. Yo cuando estudié el derecho, me gustó estudiar derecho porque en el derecho iba a encontrar respuestas a muchas cosas. Y yo siempre tengo un pensamiento un poco crítico, reflexivo. Pero luego estudié educación para tratar de enseñar lo que había aprendido allí. Pero cuando estaba estudiando filosofía, yo trataba de buscarle respuesta a las cosas. Y sin embargo, me di cuenta que no hay unas respuestas reales. Por ejemplo, la filosofía te dice que tu futuro va a depender y tu presente depende de lo que tú viviste en el pasado, de las circunstancias que te rodearon, de la cultura que te rodeó, de la familia en la cual naciste. Pero que tú ves más de una vez una familia donde 5 niños criados con la misma madre, con los mismos padres, bajo las mismas circunstancias y las mismas experiencias prácticamente, 4 pueden salir delincuentes y 1 sale profesional, honrado, honesto e íntegro. Eso te demuestra que no es del todo cierto. Pero cuando comenzamos a estudiar la teología fue cuando comenzamos a ver que el alimento de Dios es una palabra viva y eficaz y que cobra vida en nosotros. En pocas palabras, que en la Biblia vamos a encontrar un manual de vida para todos. Y esto fue lo que más me atrajo a mí. ¿Por qué? Porque nadie te enseña a ser papá, a ser esposo, a ser mamá, a ser hija. No te enseñan a hacer estas cosas. Simplemente te mandan a una escuela a aprender a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir, y luego a una universidad a estudiar una ciencia específica. Pero no te enseñan a hacer estas cosas, que son imprescindibles. Pero cuando encontramos que la palabra de Dios, vemos que allí ese es el manual de vida de nosotros. Y las finanzas no está alejada ni es ajena a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Todos para poder comprar, todos para poder obtener el alimento de nuestros hijos, necesitamos saber administrar nuestras finanzas. Necesitamos saber generar finanzas. Y cuando hablamos de generar finanzas, muchas personas se acostumbraron a vivir de la dádiva. Y como esto es un foro más que todo dado a los ministros, muchos ministros pues se mal acostumbraron a vivir de la dádiva. ¿Qué quiere decir esto? Venían misioneros de Estados Unidos principalmente a los países suramericanos, establecían congregaciones y las financiaban. No estaba mal crear congregaciones, no estaba mal el llevar el evangelio de Cristo, pero lo que sí estuvo mal fue financiar las congregaciones y no enseñarles a generar finanzas. Entonces las iglesias no hablaban de finanzas. Y hasta ahora muchas iglesias no hablan de finanzas. Y cuando vemos que en muchas de ellas no hay un crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento, no solamente nos referimos al ámbito del número de personas, sino personas comprometidas ciertamente, capacitándose. Aquí también tenemos que evaluar muy bien cuál es el objetivo de la iglesia, de cada congregación. Hay congregaciones que se dedican más a ser misioneras, es decir, a capacitar parejas para enviarlas como misioneros. Otras se dedican más al evangelismo, a hacer campañas y llevar el evangelio a toda criatura. Otras se dedican más a la parte del discipulado, a la parte de la educación teológica. Entonces, analizando todo esto, vamos a ir definiendo uno a uno. Pero vamos otra vez acá al pasaje que acabamos de leer para poder ir interpretando cómo funciona la economía de Dios. ¿Y por qué tenemos que hablar de la economía de Dios? Porque nosotros a veces se nos olvida, como pastores, que seguimos siendo hijos de Dios y que debemos vivir por fe y no por vista. Y que nuestra economía no es igual a la economía del mundo. Y nos la pasamos viendo tutoriales de YouTube para ver cómo voy a gerenciar mi iglesia. Entonces empezamos a tratar de aplicar principios gerenciales meramente humanos, o para no llamar mundanos, a nuestra gerencia congregacional o personal y vemos que no da resultado. ¿Cuántas personas usted conoce que se esfuerzan mucho trabajando, que puede incluso generar mucho dinero, pero que el dinero no le alcanza? Es decir, no le rinde, no le cubre sus necesidades básicas.
y si le llegase a cubrir sus necesidades básicas, en cualquier momento ocurre un imprevisto y este imprevisto le hace acabar con sus finanzas. Esto quiere decir que no vamos a poder depender siempre de nuestro esfuerzo físico, de nuestro esfuerzo intelectual, de nuestro esfuerzo para producir. Tenemos que depender del Señor, tenemos que depender de Dios. Entonces no podemos perder la perspectiva. Tenemos que ser obedientes a Dios en aplicar los principios que Él mismo estableció en su palabra, que son los que vamos a ver a continuación, o al menos parte de ellos, porque son muchos. Y con esos principios, una vez aplicados, vamos a darnos cuenta cómo Dios ya lo hizo y lo sigue haciendo, multiplica las finanzas y nos da sabiduría para administrarla de una manera correcta sin estar viviendo las dádivas. Yo le pido perdón a aquellas personas que se pueden identificar con el personaje que voy a describir a continuación. Pero esto es algo que en mi corazón siempre ha estado y siempre me ha preocupado. Y lo voy a contar con una anécdota. Hace algún tiempo atrás, tal vez unos 4 años atrás, un hermano en Cristo me llama por teléfono y me dice que sus niñas de 7 y 8 años de edad se habían quedado dormidas llorando porque les dolía el estómago, es decir, el vientre, porque tenían hambre y él no tenía que darle de comer. Esto a mí me causó un impacto bastante fuerte, que hizo que hablara con mi esposa de inmediato, agarramos algunas bolsas, sacamos de la despensa algunos alimentos, y yo salí de inmediato hacia donde vivía este señor, pero yo no sabía dónde vivía. Él me dio la dirección y yo empecé a rodar y no encontraba la vivienda. Me parecía extraño porque no encontraba la vivienda. Lo vuelvo a llamar y él sale a la avenida principal. Y cuando él sale, yo lo veo y veo que sale de una casa muy lujosa. Y cuando él sale de esa casa muy lujosa, yo simplemente pensé, salvése la casa de los suegros. Entro, le doy el mercado que se le hizo, en fin, y hablo con él y le pregunto cómo está y todo esto, pero entre eso yo le pregunto, ¿y aquí vive tu suegro? ¿Esta es la casa de tu suegro? Y él me dice, no, esta es mi casa. Esta es la casa de mi esposa y mía. Pero cuando yo entro me percato que el lujo que hay adentro es superior al lujo que había afuera de la casa. Había televisores, pantallas gigantes, había muebles que ni en mi casa había, en fin, había mucha opulencia en esa casa. Me pareció bastante impactante que una persona que vive en plena opulencia pues tenga a las niñas llorando y no tenía cómo darle de comer. Más impactante me parecía que este hermano en Cristo tenía 15 años siendo cristiano y su esposa había nacido en un hogar cristiano, mientras que yo apenas era uno nuevo. Entonces yo le pregunto a él, mira, ¿y cómo es posible que tú dejaste que las niñas se durmieran así? Y me dice, no, es que no, oramos, eso es lo que hacemos nosotros cuando estas cosas pasan, orar, tenemos que orar ya. Y yo le digo, perdóname, pero cualquiera de estos muebles que tú tienes aquí, tú lo vendes y te aseguro que tienes provisión alimenticia para tus niñas por un mes fácil. ¿Vender? No, eso me lo dio Dios, yo no puedo vender eso. Y vemos que el amor al dinero no depende, mis amados, el amor al dinero no depende de que tú seas rico en tesoros, en finanzas, o que seas austero. El amor al dinero es un pecado que está en el corazón del ser humano. Y no va a depender que tú tengas finanzas o no las tengas. Hay personas muy ricas que no aman el dinero, son desprendidas. Y hay personas muy pobres que aman el dinero y lo hacen su Dios. Entonces, con esto lo que le quiero decir, con esta experiencia que yo vi, es que cómo dejar pasar hambre a estas niñas, para no vender algo de lo que tenía en casa muy opulente. Estas son historias que a lo largo de la exposición vamos a estar narrando, que son historias reales, pero que nos van mostrando cómo el ser humano sin darse cuenta se va apegando. Es normal, nos apegamos a los afectos personales, sentimentales, nos apegamos a las casas. Es que la casa de mamá, es la casa de mi mamá. Yo entro a la casa de mi mamá y yo siento a mi mamá y dicen muchas personas, aunque ya la mamá no esté allí. Y tal vez lo decimos con aquel sentimiento y decimos que eso es bueno. Una cosa es que amemos a mamá y otra cosa es que amemos lo material. Entonces, ¿esto quiere decir que no vamos a disfrutar lo material? No, no, Dios dice en su palabra que debemos disfrutar lo material. Pero una cosa es disfrutar y otra cosa es amar las cosas materiales. Entonces, el problema no está en procurar generar finanzas, el problema no está en administrar finanzas, el problema no está en que tú tengas $1 millón o que tengas $1 en el bolsillo. El problema está dónde está tu corazón. Si tú amas y no quieres soltar ese dólar,
y otro no quiera soltar la cantidad alta. He ahí el meollo del asunto. Ahora, luego de esta introducción, con esa breve ilustración, si vamos a tratar de desglosar este pasaje que acaba de leer la hermana Mirna. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver un ejemplo bíblico donde una mujer, en este caso una mujer viuda porque acaba de perder a su marido, que queda viuda con sus 2 hijos, pues definitivamente que se queda pobre, va a perder también a sus 2 hijos porque su marido le deja es una deuda. Ese es la herencia que le deja él a ella. Entonces, en esos tiempos, todos sabemos que si el marido dejaba deudas, tenía el acreedor derecho a pagarse esclavizando a los hijos de este hombre con ellos. Esta mujer preocupada, pero que era una mujer creyente, era una mujer de fe. ¿Y por qué sé que es una mujer de fe? Porque aquí dice que esa mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, es decir, fue y buscó ¿a quién? Fue y buscó a un hombre de Dios, fue y buscó al profeta, buscó a Dios. Y aquí donde Dios nos llama a nosotros, que cuando estemos en medio de una crisis, así sea financiera, tenemos en primer lugar que buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está profetizada allí en su palabra. Entonces tenemos que buscar de Dios. Esta mujer fue y buscó a este hombre, a Eliseo, y le dice así, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, es decir, el que murió, su difunto esposo, y ha venido al acreedor para tomarse a mis 2 hijos como siervos, es decir, como esclavos. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Ese ¿qué te haré yo? Tiene que ver con un hacha, que quiere decir en qué te puedo completar, qué puedo hacer para completar lo que tu marido no completó. Y dice ella, declárame qué tiene, perdón, le dice él a ella, declárame qué tienes en casa. Yo quiero que prestemos mucha atención aquí en este versículo donde dice, declárame qué tienes en casa, porque resulta y acontece que muchas veces estamos como en un desierto, mirando a los lados, y no vemos en ese desierto provisión. No vemos nada. Y se nos mete en la cabeza esa cultura de austeridad de decir que no tenemos nada. Y aquí es necesario que hagamos un discernimiento espiritual cada vez que se nos presente algo como eso. Porque incluso si vamos al sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac, su único hijo, o mejor dicho, su hijo amado, porque ya tenía a su otro hijo que tuvo con su criada, y cuando él va a hacer el sacrificio que el Señor le dice, detente, él mira al horizonte y ve un cabrito, quiere decir que vino la provisión. Siempre tenemos provisión, siempre, aunque sea poca, aunque sea en medio de la pobreza, siempre va a haber algo de provisión. Y es justamente allí donde Dios va a probar nuestra fe. Dios no te va a hacer el milagro de incrementar la finanza de tu casa, de tu familia, ni de tu congregación, porque te llegó un cheque de alguien y te lo depositaron en tu cuenta bancaria como si fuese una lotería y tú sigues hasta que se acabe ese dinero. No, Dios te quiere enseñar y nos quiere enseñar a diario cómo funciona. Y funciona con principios bíblicos. Y este es uno de esos principios, que es la fe. La fe es creer que sí tengo algo. Y para poder creerlo tengo que hacer una introspección y ver qué dones, qué habilidades, qué talentos, qué cosa tengo. Tal vez para ti no sea nada. Tal vez para ti $1 no es nada. Tal vez para ti el anillo de boda o lo que tú tengas materialmente hablando no sea nada. Para ti puede ser que no sea nada. Pero en las manos de Dios, si tú con un corazón sincero lo ofreces a Él y le pides sabiduría, Él puede hacer el milagro. Es decir, el milagro financiero no va a ocurrir sobre la nada. El milagro financiero va a ocurrir siempre sobre algo que tú tienes que entregar, que colocar en las manos de Dios. ¿Y por qué es así? Es así para que Dios de esa manera sabe consolidar nuestra fe. Él está probando nuestra fe y sabe ponerla en ejecución. Así que no se trata de esos hermanitos y hermanitas, que hay muchísimos alrededor del mundo y que me preocupan mucho, que se sienten y se acuestan en la sala de su casa o en la cama a mirar el techo pensando que Dios le debe mandar la provisión. Peor aún, he visto cómo muchos pastores y ministros se dan la tarea de estar, perdónenme la expresión,
sinvergüenciando a este tipo de hermanos. En vez de enseñarles, en vez de educarles, bíblicamente lo que hace es sinvergüenciarlo. Nuevamente pido perdón por la expresión, pero creo que es una expresión que va muy oportuna a lo que estamos describiendo. Y vemos, hermanos, como todo el tiempo dicen una lamentación, porque entonces ellos empiezan a capitalizar la miseria. Y cuando un ser humano comienza a capitalizar la miseria, tú no eres cristiano porque te coloca una etiqueta, yo soy cristiano, o porque naciste en un hogar cristiano, o porque te bautizaste, o porque sirves en una iglesia cristiana. Somos cristianos porque creemos en Cristo y porque le seguimos. ¿Y cómo le seguimos? Conociendo su palabra y su voluntad. Seguirles, aplicar su palabra en nuestras vidas. Entonces, muchas personas, muchos cristianos de estos, ¿qué hacen? Capitalizan la miseria. Esto no quiere decir que no hay pobres cristianos. Ojo. Simplemente que lo que no podemos es alcahuetear la religiosidad que muchos hermanos y hermanas mantienen para ser ellos vividores o vivianes de la congregación. ¿Ok? Y hay muchos hermanos que dicen, yo soy bueno, porque es que yo le doy un mercado a este hermanito que no tiene nunca que comer. Pues tendrás que mantenerlo toda la vida, porque si lo siguen manteniendo de esa manera, nunca va a salir a trabajar. Y fíjense lo que hace el profeta. Vamos aquí. Vamos a ver qué hace el profeta ante lo que le está planteando la viuda. Ya saben que el profeta dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Esa es la primera expresión que suelta cualquier persona que está en una angustia. Sino una vasija de aceite. Sin embargo, ella fue sincera, tomó conciencia y dijo, tengo una vasija de aceite. ¿Qué le dice Eliseo? Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, y le agrega, no pocas. A ver, pregunto, ¿será que Eliseo simplemente no pudo haberle hecho el milagro? O sea, Eliseo no pudo haber orado a Dios y decirle, Señor, por favor, quita la deuda de esta mujer, provéele. ¿No pudo haberlo hecho? Pregunto. Claro que sí lo pudo haber hecho y no lo hizo. ¿Por qué no lo hace? Mis amados, los principios bíblicos financieros son leyes para el Señor y el Señor cumple su propia ley. Por eso que usted va a ver, y escúcheme esto con atención, yo he visto impíos que aún sin ser cristianos aplican leyes y principios bíblicos y son prosperados financieramente. Tal vez no en otras áreas, pero financieramente son prosperados. ¿Sabe por qué? Porque aplica el principio que la Biblia nos enseña. Pero lamentablemente hoy en día, y de hace muchos años atrás, las congregaciones y los pastores les da miedo hablar de finanzas porque creen, número uno, que la grey, es decir, la congregación se va a ir. Les da miedo porque queremos predicar para agradar el oído humano y no para agradar a Dios. Y Dios nos demanda a nosotros como pastores la responsabilidad de dar el alimento espiritual completo, no una parte. Está bien que prediquemos Cristo del Salvador y que la salvación es gratis. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo hizo Dios una vez para siempre. Eso está bien. Pero también está bien que capacitemos a nuestra grey, que le formemos, como lo hace este ministerio. Tenemos que capacitarnos y poder capacitar a nuestra grey. Tenemos que orientarles, educarles. En este sentido, educarles en el ámbito financiero. Cuando usted le dice a su grey, ¿qué tienes? No se asuste, ni usted ni él. En que él va a pensar o ella va a pensar que usted ya quiere quitarle el dinero como pastor o pastora. No tenga eso en mente. Yo le voy a poner otro ejemplo y me permito aquí contar la siguiente anécdota. Yo llegué a España hace 2 años nada más. No hace mucho. Hace 2 años. Y llegué a congregarme en una iglesia, obviamente. Y en esta iglesia, cuando yo llego a congregarme, yo sediento de la palabra de Dios, porque a mí el primer año de estar en España me afectó mucho emocionalmente, y si no fuese por estar buscando la presencia de Dios, estaría allá todavía. Pero Dios me fue fortaleciendo, pero yo entendí desde hace muchos años que hay que buscar del Señor y su justicia, más incluso cuando estamos en crisis. Crisis emocional, crisis económica, crisis de cualquier tipo. En ese momento yo tenía una crisis emocional. ¿Por qué? Porque el proceso de adaptación migratoria me afectó muchísimo. Yo vengo de una cultura venezolana que jamás pensamos en la vida en emigrar.
Yo tengo 42 años de edad y tenía 40 cuando emigré, cuando en Venezuela y en los países suramericanos generalmente esta edad nos sentimos, entre comillas, realizados. ¿Qué quiere decir eso? Profesional, ya tienes tu casa, ya tienes tu trabajo, ya te sientes realizado y te sientes una persona mayor, ya eres un señor, papá de familia. Llegar a un país de nuevo, empezar de cero, entre comillas, teniendo una familia y ya no tienes el nombre que te conocía todo el mundo y aquí no te conoce nadie, pues eso chocó conmigo y me afectó. Sin embargo, yo estaba buscando y buscando más del Señor que nunca. Yo lo recuerdo, eso fue hace 2 años nada más. Incluso recuerdo que las finanzas que traje era para pagar el arriendo, para pagar las cosas básicas de casa. Y abre un retiro espiritual en la ciudad de Toledo, muy cerca de Madrid. Y yo quería ir, yo anhelaba ir. Yo le planteo esto al pastor y él me dice, ¿qué podemos hacer? Yo digo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero yo quiero ir. Y no solo quiero ir, quiero llevar a mi esposa y a mi hijo. Cuando eso tenía un solo hijo mayor, ahora tengo 2, para la gloria de Dios, el pequeñito que nació luego. Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo para lavarle los coches a mis hermanos de la iglesia, a mis hermanos de la congregación. Y empezamos a lavar los coches. Empecé, mejor dicho, a lavar los coches. Y he aquí otro principio que vamos a analizar más adelante, pero que se lo adelanto de una vez, que es el emprendimiento. No tengamos miedo a comenzar a hacer algo nuevo por el qué dirán. No tengamos vergüenza, y ahí sí cabe la palabra, no tengamos pena, porque el trabajo es una de las mayores bendiciones que Dios ha establecido para nosotros. Así que por mi cabeza puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Lavar este coche, una persona que viene a ser profesor universitario, ¿qué va a hacer lavando? No, en mi cabeza solamente era ir a ese retiro espiritual en Toledo y llevar a mi esposa y a mi hijo, porque sabía que iba a recibir el alimento del Señor. Y lavé muchos coches, 2 fines de semana seguidos. Sin embargo, luego de eso, me llama el pastor y me dice, mira, te faltó algo, pero hubo un hermano que no quiso decir quién era, pero que te va a ofrendar esta cantidad para que completara. Y en el momento entró en mi mente y en mi corazón un dilema, que era el orgullo con la humildad. ¿Cuál era el orgullo? Yo vengo de presidir una fundación que se llama Fundación Gotas de Amor, que le llamamos alimento, y esto para la gloria de Dios, pero lo cuento porque estamos en confianza en el Instituto de Ilustrar para que podamos entender. Una fundación que se llama Fundación Gotas de Amor, donde le llamamos alimento a los niños pobres que viven en los rellenos sanitarios, es decir, en los basureros principales de cada ciudad de Venezuela. De allí vengo yo. Y yo estaba acostumbrado a dar, pero no a recibir. Porque lo que yo siempre he recibido fue a raíz de mí, entre comillas, esfuerzo. Al menos eso es lo que yo creía. Aunque de boca predicara que todo era de Dios, que todo era por gracia y misericordia de Dios, mi egocentrismo se imponía y me decía, no, eso es porque tú estudiaste, porque te sacrificaste trabajando y lograste tu posición económica y social en la vida. Y por eso que tú tienes dinero como para ayudar a otros. Y fíjese cómo Dios me procesa aquí y me voltea por completo y me hace que reciba ofrenda de otra persona. Y yo digo, wow, fue un proceso para mí. Para nosotros tal vez esto sea algo insignificante, pero yo sé que muchos de ustedes se identifican con esto que estoy hablando. Fue fuerte para mí, hasta que entendí que Dios me estaba procesando, sacándome la confianza que tenía en mí mismo. ¿Para qué? Para que confiara solo en Él. Algo así como lo que hizo con Job, sin llegar tan lejos. Pero ¿qué hizo Dios con Job? Dios amaba a Job, nunca lo dejó de amar. Simplemente lo procesó para bendecirlo más, pero necesitaba primero que él reconociera en su corazón que no era porque cumplía la ley, que no era porque él hacía el sacrificio que hacía por sus hijos, que él tenía la bendición, sino porque el Dios todopoderoso, soberano, le placía bendecirlo. Esto quiere decir que por encima de cualquier cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amados consiervos, la bendición la vamos a recibir porque a Dios le place darnos. ¿Ok? Ahora bien, volvemos al principio. Y decimos así, en el versículo que estábamos leyendo, donde dice que se dirige a su vecino y le pida vasija, ella pudo haber argumentado y decir, no, a mí me da vergüenza pedir vasija a mi vecino. Sin embargo, ella no cuestionó nada. ¿Qué hizo la viuda?
Ya vamos a ver qué hizo la viuda. Pero luego le dice, le da otra instrucción, le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos la tenían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vive con lo que quede. Mire, esto es una palabra que yo la he leído, la he escuchado, la hemos predicado muchas veces, pero que en el caso de hoy nos está hablando profundamente. Fíjese esto. El principio de la palabra profética, estamos hablando de que lo primero que tenemos que buscar es la palabra profética. ¿Dónde está la palabra profética? En la palabra de Dios. Ahí está. No tenemos que buscar ni a un hechicero, ni al vecino. No. En el caso de ella, pudo haber ido a un banco. Cuando usted tenga una deuda, cuando usted tenga una crisis, lo más importante primero es buscar la palabra de Dios. Y allí va a encontrar una respuesta y unas instrucciones específicas. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Debemos acudir a la palabra de Dios, pero muchas personas no conocen la palabra de Dios por completo, aunque ya son cristianos. Entonces debemos ir a la iglesia, a la congregación, debemos ir a nuestras autoridades espirituales y a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para ser instruidos en sabiduría en medio de esa crisis. Así que no es buscar al vecino, es buscar a la iglesia para que a través de la iglesia la palabra profética pueda llegar a mí, a mi oído. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que necesitamos en ese momento de crisis acudir a la palabra del Señor. El segundo principio que se ve aquí es el principio del valor, de valorar lo pequeño. ¿Qué tiene que ver esto de valorar lo pequeño? Valorar lo pequeño quiere decir valorar lo que tú tienes ya. Pastor, mire, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no doy primicia, yo no doy nada de eso, porque es que yo no tengo nada. Yo lo que tengo son deudas. Mire, primero, es una gran mentira. Siempre hay algo que tenemos. Así sea la corbata. Algo tenemos siempre. Pero necesitamos tomar conciencia y orarle a Dios para que Dios nos muestre qué tenemos. Porque le repito, va a ser a partir de lo que tenemos que Dios va a hacer el milagro financiero en tu vida. ¿Ok? Y alguien me dirá, pero es que yo no creo en eso. Pero es que aquí estamos lamentablemente, para la gloria de Dios estamos en un ministerio que predica la palabra de Dios, del Dios que todo lo puede, de un Dios milagroso. Así que si tú no lo crees, pues ya tendremos que orar para que usted empiece a creerle a ese Dios que todo lo puede. Y así funciona. Así funciona. Nosotros los cristianos estamos llamados, así seamos pastores. Lo que pasa es que como somos pastores, creemos que por ser pastores tenemos que ser un poco más objetivos, entre comillas. Entonces yo voy a gerenciar mi congregación y mi familia de una manera más objetiva. Y resulta que esa objetividad, tal vez usted estaba esperando que yo viniera a traer hoy enseñanzas de las criptomonedas, o cómo funciona la Bolsa de Valores en Nueva York, o de alguna empresa multinivel. Pues no. Aquí lo que estamos es predicando la economía de Dios. Y la economía de Dios solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios, en más ningún otro lugar. Pero esa economía de Dios, les aseguro, que está por encima de cualquier economía. En la economía de Dios no va a afectarte el gobierno. En la economía de Dios no te va a afectar las circunstancias adversas alrededor. En la economía de Dios no nos va a afectar si las ovejas ofrendaron o no ofrendaron, porque quien provee a su obra es el Dios Todopoderoso. En la economía de Dios entra el pensamiento de Dios a gobernar nuestras vidas y no el nuestro, porque sus pensamientos son mayores que los nuestros. Tal vez usted está pensando en vender caramelos, es un ejemplo simplemente, no estoy juzgando, simplemente es un ejemplo. Pero Dios le está diciendo, dedícate a lo que te he mandado. Enseña, capacítate y enseña mi palabra. Mis amados, yo en lo personal he visto congregaciones que tienen 30, 40 años constituidas. Y cómo cuando van a hacer cada actividad es casi que un peregrinar, o sea, es un sacrificio. Cuando van a hacer una actividad es una cosa, es un estrés.
Se estresa el pastor, se estresan los directivos, se estresan los líderes, se estresan a la congregación, estresan a todo el mundo. O sea, es un estrés hacer actividad. Por eso es que cuando el pastor se le ocurre algo, tiembla la congregación, porque lo va a poner a todos a temblar, porque se estresa. Y si la cabeza está mal, el resto está mal. La conducta ejemplarizante funciona. Entonces, el pastor es necesario que entienda esto. Usted puede hacer todas las actividades, verbenas, venta de almuerzos, de sopa, de comida, todo lo que usted quiera, que usted sienta que pueda generar finanzas, eso está bien. Pero usted debe entender que lo principal que le va a generar las finanzas para hacer esa obra no es eso. Es la enseñanza, es la predicación del evangelio tal cual. Tal cual quiero decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es que usted va a predicar solamente a Cristo que nos dio la salvación gratis y ya. Porque usted está dejando de lado la educación financiera de un cristiano que debe tener. Y si usted deja de lado la educación financiera que debe tener un cristiano, pues entonces usted no le está permitiendo a esa persona o a esas personas que tiene bajo su cargo que experimenten, número uno, la fe en el ámbito financiero. Número dos, los principios bíblicos que Dios ha establecido. Y por ende, no logra adquirir las finanzas que necesita usted para poder multiplicar la obra que Dios le ha encargado. ¿Ok? Aquí tienen libertad de pararme y de preguntarme, porque les dije, no tenemos apuro de nada. Si no da tiempo hoy, pues tranquilamente el pastor Armando me lo hace saber. Cortamos y continuamos la próxima semana. No tenemos inconveniente de nada. Aquí estamos en confianza. Lo importante es que llegue la enseñanza y que sea fijada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea Dios hablando, ¿ok? Pero vamos comenzando. A ver, seguimos. Y perdónenme que me apasione, pero es que a mí me apasiona mucho esto. Y el pastor Armando no sabía esto. Cuando él me dice a mí que le hable de esto, yo digo, wow, porque muchos pueden creer que este pastor que me viene a hablar de finanzas de ministerio, lo que tiene son 2 años por ministerio. Perdóneme si usted se siente ofendido porque un siervo que apenas tiene 2 años en el ministerio pastoral, pues le esté hablando de finanzas a usted que tenga 20 o 30 años. Pero yo creo que Dios puede hablarnos hasta por las piedras. Cuando Dios dice algo, se cumple y hace mover a quien sea. Miren, le voy a hablar una breve anécdota para romper un poco más el hielo y reírnos un poco. A ver si Jimmy se ríe, porque Jimmy no se ha reído desde que se conectó. Entonces, ya le sacamos la sonrisa. Jimmy vino en representación de Jeffrey y suya misma. Sí, sí. Entonces, fíjense, le voy a contar esta pequeña anécdota. ¿Usted sabe cómo comenzó la iglesia cristiana Encuentro Fraterno? La iglesia que para la gloria de Dios tengo el honor de dirigir. La iglesia cristiana Encuentro Fraterno comienza con un móvil, que no era este, era uno que era más viejo. En las plazas de Pamplona, yo me paraba así, colocaba el móvil y daba la prédica. Entonces yo decía, si hago la prédica de 45 minutos, la gente se va a aburrir. Y trataba de hacer la prédica de 10 a 15 minutos para que la gente no se aburriera. Así comenzó la iglesia cristiana Encuentro Fraterno. Y los que están aquí, miembros de directiva de la iglesia, se ríen, pero glorificamos a Dios en gozo y júbilo, porque eso nos demuestra que el poder de Dios se manifiesta cuando le creemos. Escúchenme, no estábamos vendiendo hervidos, y no es que esté mal hacerlo, estábamos enseñando la palabra de Dios con un móvil. Y Dios se manifestó. Y para la gloria de Dios, hoy no solamente es una iglesia legalmente constituida, tenemos la posibilidad de alquilar uno de los salones más hermosos para la gloria de Dios de aquí de Pamplona, donde prestamos los servicios. El pastor Jimmy ha tenido la oportunidad de estar con nosotros. Es un salón hermoso donde adoramos, alabamos y predicamos para la gloria de Dios. Tenemos un discipulado que damos por vía WhatsApp, donde hay más de 86 discípulos capacitándose semana a semana a nivel internacional. Que no soy yo necesariamente que da las clases. En esta oportunidad estoy dando el módulo 1, pero en el módulo 2, módulo 3, los siguientes módulos lo dan teólogos amigos de otros países que de manera incondicional se han ofrecido para dar las clases de los discipulados. Tenemos un alcance de 3.600 personas a través de las redes sociales, como ministerio y como iglesia. No estoy hablando de mí ni de lo que hago yo en lo personal, sino como iglesia.
Y tenemos un call center que recibimos llamadas para oraciones cualquier hora del día. Y todo esto, ¿sabe por qué? Por solamente creer que aplicando las enseñanzas y los principios bíblicos que Dios establece, Dios multiplica toda la finanza de la congregación y la finanza de nosotros. Y multiplica todo. Yo recuerdo que en más de una oportunidad, aquí en Pamplona llueve en un minuto y un minuto hace frío, un minuto hace calor, en fin, es difícil el clima aquí. Y yo recuerdo que muchas veces mi esposa, yo trabajando, y mi esposa se iba a las reuniones de mujeres con mi hijo mayor que tiene 9, tenía 7 años, y muchas veces salía tarde en la noche esas reuniones, y no para victimizarme, simplemente una anécdota. Y lloviendo, y como ella no se había adaptado a este clima, no llevaba el paraguas y tenía que mojarse para ir a agarrar el autobús y llegar a casa. Pero estábamos muy claros que buscando de la presencia de Dios, siguiendo allí esforzado y valiente, sin importar lo que dijera la gente, sin importar lo que ocurriera, Dios siempre es fiel a su promesa y iba a bendecirnos. Para la gloria de Dios, hoy creo que, bueno, nos sobra aquí, tenemos coche, pero aparte de eso nos sobra quien nos pueda llevar o traer a los servicios los domingos y hacer el trabajo ministerial que tenemos que hacer, que visitamos casas y todo eso. Esto simplemente lo comento no para alardear, sino para dar testimonio, para la gloria de Dios, de cómo Dios obra en tan solo, en menos de 2 años, y puede hacer de algo, de una iglesia pequeña, una iglesia bien establecida y que sigue creciendo para la gloria de Dios. Así que tenemos que enseñar. Amado hermano, amada hermana, usted puede seguir haciendo las cosas que tenga que hacer, pero lo que estamos llamados a hacer principalmente es a educar. Cuando usted tiene una congregación de 20, de 30 miembros bien educada, ellos van a honrar esa congregación, van a honrar a Dios y las finanzas se van a multiplicar. Muchas veces perdemos la perspectiva y queremos tener 1000. Yo quiero tener 1000 miembros, quiero tener 300 miembros, quiero tener 500 miembros. No se trata de tener 500 miembros, se trata de que los que tengas estén bien capacitados y ellos van a sostener la obra. Y por eso que vas a ver obras que no son tan numerosas, pero que tienen alcance a través de la radio, a través de la televisión. Nosotros estamos este año, para la gloria de Dios, tratando de negociar la primera emisora de radio cristiana en el norte de España, y le pido a todos que estén orando por eso, aquí en Pamplona. Estamos ya en eso y vamos a seguir, porque tenemos que seguir anhelando. No es malo aspirar. No confunda el aspirar, el anhelar con codiciar. Son dos cosas distintas. Vamos a seguir desglosando aquí los principios que nos ofrece el Señor a través de este pasaje. El principio, valorar lo pequeño. Yo le dije, vamos a valorar lo pequeño, lo poco que tengo. Si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a colocar en lo mucho. Y alguien me dirá, pero es que no tengo nada, pero tu hijo te pide dinero para estar jugando Roblox y le das dinero. Tu hijo te pide dinero para estar jugando cualquier cosa y le das dinero. Tú dices, pero si yo que le doy son 1 euro, 2 euros. Mi amado hermano, mi amada hermana, toda economía de Dios parte de lo poco. De lo poco. Right. No menosprecie ni 1 euro que tenga en su bolsillo, ni $1 que tenga en su bolsillo. No lo menosprecie. Porque ese dólar, primero que no es suyo, es de Dios. Cuando creemos que es nuestro, lo botamos. Pero cuando reconocemos que es de Dios, lo administramos. Amén. Así que hay que cuidarlo. Hay que administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Aunque ante nuestros ojos sean pocos. En la medida que lo administremos con sabiduría, Dios lo va a multiplicar, como vamos a ver ahorita, que lo hizo con la viuda. ¿Qué hizo la viuda? Vamos a ver. Luego viene el principio de la fe, que ya lo hablamos, el principio de la fe. ¿La viuda usted cree que tuvo fe o no tuvo fe? En la Biblia al menos no aparece en ninguna parte donde la viuda le haya cuestionado al profeta, ¿de dónde vas a sacar tanto aceite si lo que tengo es este poco de aceite? Imagínense ustedes, algo así como esto de aceite para llenar toda la vacía de los vecinos. Ella no cuestionó. Ella creyó. Y tú y yo hoy estamos llamados a creer que Dios va a proveer y va a resolver, te va a sacar de las crisis financieras que tienes. Dios te va a sacar hoy, esta semana, este año. Créelo. Pero es que no, es que yo estoy viviendo en Cuba y aquí es difícil, porque aquí hay muchos pastores cubanos, amigos míos, que están invitados. O hay otros pastores de Guinea, que también está por ahí Esteban, creo. De África. No importa dónde estés. Dios todo lo puede. Amén. Dios todo lo puede. Así que donde tú estés, entiende
que no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Y Dios, si le obedecemos, ojo, si le obedecemos, y alguien me dirá, ¿pero qué yo le obedezco? Yo no miento, yo no soy adúltero, yo no robo, y nos quedamos ahí. Dios nos manda aquí a que apliquemos sus principios financieros para el bendecir y multiplicar nuestras finanzas y nuestros bienes. Entonces debemos aplicarlo, ¿ok? Así que, ¿qué dice aquí? Vamos a tratar de seguir desglosando para seguir avanzando. A ver. Tenemos que experimentar la fe, ya lo dijimos. Aquí hay algo importante, principio de trabajo en equipo. Atención con esto. Dios nos enseña, y eso lo podemos ver en muchos pasajes que no los voy a traer aquí, obviamente. Esto es una serie completa que se llamaría Finanzas de Reino, pero hoy estamos hablando de algo muy específico y traje este pasaje para ilustrar. Ahora bien, Dios nos manda a trabajar en equipo, y esto va en lo personal, pero también va en lo ministerial. Fíjense que esta mujer viuda no fue sola ella a buscar la vasija. ¿Con quién fue? ¿Con quién fue la viuda a buscar la vasija? Con sus hijos. Gracias, Yesenia. Con sus hijos fue a buscar la vasija. Pero no solamente eso, sino que los hijos le pasaban la vasija para que la llenara. Se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú des la conducta ejemplarizante de tu fe para contagiar a otros que te están rodeando y educar a tus hijos a que ellos también vivan por fe. Así que nosotros estamos llamados como padres, como personas, como seres humanos, a educar a nuestros hijos. Y si eres pastor, a los niños de la congregación, a que también diezmen, a que también ofrenden, a que también den primicia, a que también apliquen principios financieros y económicos para que sean prosperados. Y alguien me dirá, ay, este va a venir cuánto le da prosperidad. Miren, mis amados hermanos, sáquese de la cabeza esas guerras inútiles que hay entre posiciones doctrinales. O sea, sáquese eso de la cabeza del corazón. Veámonos como Dios nos ve, como el Señor Jesús nos ve. Si está en la Biblia, gloria a Dios. Y la palabra dice eso, que Dios honra a quien le honra. Enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios, pero también enseñemos a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a honrar a Dios. Y también, digámosle la verdad, si usted honra a Dios, no tengamos miedo de que la persona va a venir a honrar a Dios por un interés de intercambio de que Dios le honre a él. Eso no es asunto suyo ni mío, perdóneme. Si Dios lo estableció, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios estableció? Nosotros somos nada más instrumentos en la mano de Dios para poder predicar y enseñar lo que Él estableció en su palabra y ya. Así que el corazón de las personas lo trabaja es su Espíritu Santo. Nosotros prediquemos la palabra. Y la palabra dice que Dios honra a quien le honra. Y Dios dice allí, nos está enseñando que debemos trabajar en equipo. A veces somos pastores y queremos hacerlo todo. Queremos hacerlo todo. Queremos cantar, queremos predicar, queremos recordar ofrenda, queremos cuidar el coche, queremos hacer todo. No confiamos en la capacidad de nuestros líderes. Mi amado, hay que confiar en la capacidad de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque yo también estoy confiando en ti, en lo que Dios ha puesto en ti. Y si tú no le delegas, tú no lo estás enseñando. Solamente le estás haciendo teoría, necesitas enseñarle la práctica. Cuando usted va a una universidad, usted estudia 5 años y luego le dan un año de práctica profesional. Usted tiene que darle la práctica a sus líderes para que ellos también se puedan soltar. Y en la medida que usted delegue, usted no se va a colapsar. Así que necesitamos trabajar en equipo. Ahora, como esta charla o pequeña conferencia, como usted la quiera llamar, también apunta al ámbito familiar, es necesario traer a colación el siguiente ejemplo. Para los casados. Ojo con esto. Mucho hay un boom cultural, sobre todo los que emigramos a Europa. Aquí en Europa se estila que lo que es del hombre es del hombre, lo que es la mujer es de la mujer. Cuidado. Cuidado porque Dios nos manda a casarnos, pero a que seamos uno. Y ya antes de casarnos ya hacemos capitulaciones matrimoniales. Para los que no sepan, capitulaciones matrimoniales son división de bienes antes de casarnos. Cuidado, porque eso es normal en el mundo. Pero lo que es normal para el mundo no puede ser normal para nosotros los cristianos. A nosotros no nos regula el mundo, a nosotros nos regula la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la finanza? Atentos, que sí tiene que ver y mucho. Y mucho. Miren, mis amados, el hombre que honra a su mujer, es prosperado financieramente.
Pero no solamente eso. Hay mujeres aquí que llegan y trabajan en Europa y ganan más dinero que el hombre. Para nadie es un secreto eso. Eso no le da pie ni autoridad a la mujer para que venga a pisotear y a faltar el respeto al hombre. Ambos tenemos que trabajar en pro de un mismo propósito, de unas mismas metas a alcanzar. Dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno. Así que necesitamos esforzarnos hacia el mismo lado. Si usted se va a casar, si no se ha casado, y su mujer le dice, o su marido le dice, mire, ya sabe, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, dígale, ok, perfecto. Entonces, vamos a comprar dos camas, una cama para ti y una cama para mí. Porque con qué facilidad dividimos y le hacemos el juego a Satanás. A ver, ¿qué vino a hacer Satanás en la tierra? ¿Qué vino a hacer? No le escucho, hermana Ilse. Está hablando allí, pero no lo escucha. Activa el micrófono con confianza y díganos, ¿qué vino a hacer Satanás en la tierra? A matar, a hurtar, a dividir, a destruir. Amén, amén. Gracias, hermana Ilse. Vino a dividir. Y nosotros llegamos al altar, al púlpito, para que el pastor nos dé la bendición de consagrarnos como matrimonio. Y al otro día estamos diciendo, mira que esto es tuyo. Tú debes esto, tú tienes que pagar la mitad de la rienda, tú tienes que pagar la mitad de esto. Pero no tengo trabajo, no importa, no me importa ver tú qué haces. O sea, ¿a dónde está llegando el matrimonio? ¿A dónde? Y me estoy refiriendo a los matrimonios cristianos porque me estoy refiriendo aquí a puros cristianos. Aquí, a menos aquí, son puros cristianos. Y he visto matrimonios cristianos en esto mismo. Incluso ministros, pastores, lo he visto. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Cuidado. Por eso es que no te crecen las finanzas. Por eso es que Dios no te puede prosperar. Vemos en la pareja una competencia. Una competencia. No, él es más vivo que yo, él gana menos que yo, entonces quiere ser más vivo que yo. No. La mujer respeta a su marido y el hombre ame a su mujer, dice el Señor. Y en cuanto a las finanzas, tiene que ser una sola finanzas. No dos, ni tres. Una sola. Entonces muchos hombres se quejan porque las mujeres gastan mucho dinero en ropa y les piden muchos regalos. Pero es que también es cierto que muchos hombres tienen una cultura de no comunicarle a la mujer la realidad financiera que tienen. ¿Usted sabe esto? Hay muchos hombres que no le cuentan a su mujer cuánto hay en el banco, cuánto debe, cuánto no debe. No lo cuentan ni se lo cuentan a ella. Entonces, ¿cómo quiere que lo consideren? Tienen que contárselo para que oren juntos, para que ambos se consideren mutuamente y puedan trabajar en función de alcanzar las metas económicas. Si hay deudas, para salir juntos de esas deudas. No, esas deudas son tuyas, tú las adquiriste para comprarte un abrigo. O si es el hombre, esa deuda es tuya, tú la adquiriste para comprarte un coche. No, perdóneme. Mire, ni siquiera la ley del mundo, eso es así. Porque la ley del mundo, cuando usted adquiere un bien a crédito, ese crédito pasa a ser crédito del núcleo familiar, de la comunidad conyugal, quiere decir del patrimonio conyugal. La ley del mundo lo establece. ¿Cuánto más la ley de Dios? Mi amado, decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios sí bendice a aquel hermano, a aquella hermana y a mí no? ¿Por qué no me prospera? ¿Por qué? Si yo no miento, yo no digo obscenidades por mi boca. No basta eso. Tenemos que aplicar los principios financieros. Ah, que no los conozco. Pues para eso está la red de apoyo ministerial para la gloria de Dios, donde nos enseñan cómo aplicar y cuáles son esos principios. Obviamente en una sola conferencia no va a dar tiempo de soltarlos todos, pero al menos vamos a conocer algunos, que estoy seguro que si lo pone en práctica, le va a empezar a multiplicar las finanzas, porque Dios dice, en la única parte donde Dios dice que le probemos es en esto, cuando lo honramos, financieramente, con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pero también hay que hablar un poquito de eso. Yo sé que todos lo saben, pero hay que recordarlo. Yo me encargo de educar a mi grey en la iglesia y les hablo de este tema así, directo, claro, transparente. No me importa si van a pensar mal o bien. Yo necesito, el único que me debe importar a mí es Dios, más nadie. Yo les digo, miren, mis amados, ahorita en el mes de enero tuvimos el mes de primicias, tenemos el mes de primicias. Y les vengo hablando del mes de las primicias y les digo lo que es las primicias. Ahora me sale uno, no, eso es la ley, eso era el Antiguo Testamento. Bueno, agarra el Antiguo Testamento y lo quema por completo y ya no le hace caso. Miren, mis amados, las primicias es en todo, en todo. Cuando me levanto,
¿A quién le dedico primero el tiempo? En todo, la primicia es en todo. Yo estoy súper contento y gozoso y en júbilo por esta participación que Dios me ha permitido tener. No para mi gloria, para la gloria de Dios. Pero yo sé lo importante que es servirle al Señor y procurárselo con excelencia, preparándose, capacitándose, activando todo el equipo como debe ser. ¿Por qué me gusta eso? Porque sé, lo he visto, como cuando le sirvo al Señor, con amor, con entusiasmo, con pasión, amado, Dios nos honra. Dios nos bendice. A veces he visto pastores, pastor, ¿va a orar? Sí. Ah, bueno, Señor, entonces, perdóneme, no hay una fórmula para orar, pero es que eso no contagia, eso no llena a nadie. O sea, hasta para orar necesitas entusiasmo, necesitas enamorarte del Señor, necesitas pasión, necesitas el fuego. Tirado pentecostal, aleluya. Pero es la realidad, mis amados, tenemos que enamorarnos, tenemos que tener hambre por aprender la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está en la palabra. Y tenemos que meter, cada vez que nos invitan para un ministerio, hay que meterse. Por cierto, hay que honrar también a los profetas y a las autoridades espirituales. Y ya vamos a ver cómo esta mujer lo honra. Sigamos. Si tú ofrendas lo poco, Dios te va a prosperar y te va a colocar en lo mucho. Ahora, cuídate y cuida tu corazón de que cuando Dios te prospere, no te olvides de quién te prosperó y dejes de honrarlo. Un joven adolescente daba $1 de diezmo porque ganaba 10 euros, $10 en Estados Unidos. Hoy en día da el 90%. Él vive con el 10%, y yo les aseguro que ese 10% con el que él vive, muchos empresarios millonarios lo desearían ganar. Le estoy hablando del dueño de la Colgate Palmolive, quien comenzó dando el 10%, un hombre cristiano empresario, comenzó con el 10%. Hoy recibe el 10% y entrega el 90% de sus empresas a la obra de Dios. Y lo ha prosperado el Señor. ¿Usted cree que eso es esfuerzo de qué? ¿De su sabiduría humana? No, es la gracia de Dios que le alcanza. Dios le ha honrado. Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. ¿Cuántos reciben esta palabra? Aunque tu principio sea pequeño. Yo comencé con este móvil, con el otro móvil antes de este, en una plaza predicando. Y para la gloria de Dios, hoy predicamos en un salón hermoso, uno de los más hermosos que hay aquí. Y no nos vamos a quedar ahí. Seguimos honrando a Dios porque le creemos por más. Así que no importa que tu principio a veces te dé pena. No, no te dé pena. ¿Tú sabes por qué Dios permite los principios? Dios permite los principios para demostrarle a la sociedad que te conoce que no es por ti, sino por el Dios en quien tú crees. Dios no te bendice porque te lo merezcas. Dios te bendice por causa de su nombre, para que su nombre sea glorificado y para que los que estén alrededor te digan, wow, ese Dios es real. ¿Cómo este hombre ha prosperado en tan corto tiempo? ¿Cómo lo ha hecho? Y tú tienes la oportunidad ahí de oro de decir, no he sido yo, ha sido el Señor. Y alguien me dirá, no, eso depende de mí, porque yo he esforzado, he trabajado 40, 60 horas semanales. Por Dios, ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la salud para que pudieras trabajar? ¿Quién te proveyó la oportunidad de trabajo para que te pudieran pagar? ¿Quién? ¿Quién evitó que te enfermaras para que ese dinero mermara? Fue Dios. Dios es el que te lo permite. Sigamos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mis amados, no menospreciemos lo pequeño. Es que yo tengo muy poco. No lo menosprecie, valoren. Fíjense lo que dice este pasaje bíblico. Jerusalén pequeña, y de allí nació nada más y nada menos que ¿quién? Nuestro Salvador, el Salvador de la tierra completa. No menospreciemos lo pequeño. Valoremos lo que tenemos.
Y en esa medida Dios nos va a bendecir. Principio de emprendimiento. Voy con este. ¿Cómo que principio de emprendimiento? Por supuesto, principio de emprendimiento. El profeta le dice a la mujer que vaya y busque vasijas. ¿Qué quiere decir eso? Que emprenda, que accione. Por eso que dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Y es así. No, yo tengo fe. ¿Qué decía este amigo mío? Yo tengo fe, estoy orando para que se abra el techo y me traiga la comida. Para que viniera tú y me traiga la comida. Sí, pero tú otro mes vas a querer otra bolsa de comida. No, acciona, hombre, acciona, mujer. Dios bendice el fruto de la obra de tus manos. Quiere decir que tiene que generar un fruto. Tiene que hacer una obra. Y Él va a bendecir, a multiplicar el fruto de la obra de tus manos. Si no haces la obra, Él no te va a bendecir, al menos financieramente no. Si la mujer viuda se hubiese quedado allí paralítica, el profeta no le iba a hacer el favor de ir a buscar las vasijas, no. El profeta recibió la orden de Dios y le dijo lo que tenía que decirle. Ella tuvo que accionar en fe, sin razonar, sin cuestionar, obedecer, callarse la boca. Si usted hoy te dice el Señor que tienes que ofrendar, ofrenda. Si te dice que tiene que dar una premisa, suéltala. Que por cierto, muchos pastores creemos que solamente nos debemos a nuestra congregación. Yo quiero aquí decir, invitar a todos los que quieran, que deberíamos ofrendar a este ministerio también. Y esto no me lo he dicho pastor hermano, estoy diciendo a modo propio. Al terminar, le suelto una ofrenda, que no sea grande, pero voy a soltar una ofrenda. ¿Por qué? Porque esto necesita también finanzas. Yo pertenezco a 5 ministerios internacionales y tengo que honrar los 5 ministerios, no solamente la congregación que Dios me ha asignado. Tengo que honrar esos 5 ministerios. ¿Cuál es? Como dicen, no sé si aquí en Venezuela dicen la tacañería, tacaño, o sea que el codo son duros. Queremos que Dios nos bendiga, no queremos honrar nuestra autoridad espiritual. El pastor Armando Sánchez, para mí, aquí es mi autoridad espiritual. Él es el director de este ministerio para la gloria de Dios. Y tengo 4 ministerios más donde participo. Y en ellos también tengo autoridades espirituales. Porque como yo soy pastor, yo soy autónomo y yo no necesito tener más autoridad. Esta mujer accionó en fe, fue, buscó las vasijas, las trajo junto con sus hijos y empezó a hacer lo que le dijo el profeta. Pero no solamente eso, fue y le rindió cuentas a su autoridad espiritual. Porque él dice la palabra de Dios que luego que llenaron la vasija, ¿qué hizo ella? Fue al hombre. ¿A cuál hombre? Al profeta. Tenemos que llegar a nuestras autoridades y presentar cuentas. Ella fue otra vez al profeta. No recibe la bendición y se va. Por ahí hubo una hermana en Cristo que nos llegó hace año y medio para que oráramos por ella, por un proyecto, un emprendimiento empresarial y un crédito. Oramos mucho por eso. Se le dio, mas nunca la hemos visto. Mas nunca la hemos visto. Entonces, Dios te da el milagro, te lo coloca sobre el esfuerzo, pero tienes que mantenerlo, siendo leal. Por eso que Dios dice que si le eres leal en la mayordomía, en la administración de lo poco, Él te va a colocar en lo mucho. Y cuando te coloque en lo mucho, recuerda quién te colocó ahí y sigue honrándolo. Pastor, todavía me falta, pero si usted, cuando usted manda aquí, cuando usted diga, usted me hace señas y listo, yo. Sí, yo diría que a lo mejor podemos hacer un pequeño resumen de los principios que has compartido hoy y Perfecto. luego continuamos la próxima semana para dar un poquito de espacio a unas 3 o 4 participaciones. Perfecto, perfecto. Si es así, entonces vamos a hacer repaso y continuamos la próxima semana. Mire que esto es una enseñanza que lo que sí le pido al pastor que me permita terminarla, así sea en 2 o 3 sesiones más, porque es necesario soltarla toda para que puedan digerirlo completo, apropiarse de ello, ponerla en práctica y claro, probar a Dios. Y no me diga está ofendiendo a Dios, porque Dios mismo dijo que lo probáramos, para Amén. que veamos la gloria de Dios en este año 2022 manifestada. Amén. Hablemos de los diezmos, enseñemos la grey de los diezmos. Hablemos de las ofrendas. ¿Qué es un diezmo? El 10% de lo que me ingresa. Pastor, pero tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la luz. No. Si usted recibe 960 euros mensuales, usted tiene que diezmar 96 euros porque no es suyo, porque es de Dios. Y no lo puede robar porque acarrea maldición. Todo eso lo vamos a ver luego, no hoy. Lo vamos a ver luego. Eso acarrea maldición para la vida financiera de la grey. Y si mi grey tiene una economía enferma, no saludable, obviamente que mi congregación va a estar enferma financieramente, porque no van a poder ofrendar.
Así es. Si yo no educo a mi grey, ellos no van a poder tener una salud financiera estable, abundante, como para poder honrar la congregación. Y la congregación no crece, ¿sabe por qué? No porque no vendió hervido, no, y no es que me estoy burlando, pero es que no se trata de eso. No crece porque no ha educado a la congregación. Si usted lo educa, ellos van a ser bendecidos y por ende van a bendecir la congregación. Ahora bien, ¿qué es la ofrenda? Lo que está por encima del diezmo. Todo lo que Dios ponga en su corazón. Y la primicia es lo primero de un todo. ¿Cuál todo? El que usted decide. La primicia es lo primero de un día de trabajo. Usted trabajó un día entero y usted dio una primicia. A ver, yo voy a la primicia el primer día de trabajo del mes de enero. Ok, usted se gana 75 euros, usted dio 75 euros. El todo, no es una parte del todo de esa primera ganancia que usted recibió. O el todo de un mes. Si usted quiere ofrendar o darle de primicia el todo del mes de enero, puede hacerlo. O el todo de una semana. Pastor, usted se volvió loco. ¿Quién va a pagar la luz y quién va a pagar? Bueno, yo le estoy invitando a que sigamos creyendo en el Dios Todopoderoso y no en el vecino. Ahora vamos a hacer lo que nos pidió el pastor Armando. Vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad? Y luego abrimos entonces para que usted también pueda dar sus aportes y hagan las preguntas que consideren que deban hacer. Vamos a hacer un resumen sobre los principios. ¿Cuáles principios tenemos aquí? El primero, principio de la palabra profética. Cuando usted esté atravesando por un problema, por una crisis específicamente financiera, usted tiene que ir a la palabra de Dios, que es donde le va a profetizar a usted las promesas que Dios tiene para usted. Así que hay que buscar la palabra de Dios. Si usted no la conoce, usted tiene que hacer como una mujer viuda. Usted va al hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios? Su autoridad espiritual, su director de ministerio, su pastor, su congregación. Usted tiene que ir a la iglesia. Hay personas que tienen la costumbre de decir, no, mi corazón está en la iglesia los domingos. Dios sabe y conoce mi corazón. Y a veces un amigo mío dice así, dile a tu mujer, a tu esposa, un viernes a las 2 de la mañana, llámala por teléfono y le vas a decir, amor, yo hoy no voy a dormir en casa, pero mi corazón va a estar contigo, no te preocupes. A ver si vas a sobrevivir a esa. No vas a sobrevivir a esa. Pero entonces queremos decirle a Dios, Señor, yo no voy a la congregación el domingo. Yo no voy a escuchar tu palabra, pero mi corazón está contigo, Señor. Señor, yo no te ofrendo, pero tú sabes que todo lo mío es tuyo. Pero no te ofrendo, pero todo lo mío es tuyo. No, olvídense de eso. Acciones, acciones, acciones. Y yo siempre resumo esto con la frase que voy a soltar al final, que quiero que se les grabe. Ahora se las comparto. A ver, tenemos aquí el principio del valorar lo pequeño, es decir, de valorar lo que tenemos. Nunca digamos no tengo nada, siempre hay algo que Dios nos ha dado. Valoremos eso que Dios ya nos dio, administrémoslo y de eso pequeño ofrendemos al Señor para que Dios pueda multiplicarlo. Cuando a Jesús le llegaron los discípulos diciéndole, Señor, ¿qué hacemos? Hay 5,000 hombres y su familia y no tenemos que darle de comer y tienen hambre y sed. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué tenemos? El Señor pudo haberle dado la comida y no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos enseña y usted y yo estamos llamados a educar, a enseñar. El Señor le dijo, ¿qué tenemos? Ah, Señor, esta cesta, mire, con estos pececitos. Esto no alcanza, Señor. Ya va, tráemelo. Clamó a Dios y se multiplicó y sobreabundó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre te va a pedir lo que tengas, aunque para ti sea poco. Te tiene que doler. Y doler no es que vas a dar llorando con un luto. Vas a estar de duelo una semana porque diste una ofrenda. Doler quiere decir que te cuesta un sacrificio. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántos días de trabajo te costó? Ofrenda algo que te duela, como Abraham, que fue a entregar a Isaac nada más y nada menos. Así que cuando vamos a ofrendar, ofrendamos algo que nos cueste. Vamos al otro principio, para seguir avanzando en este resumen. El principio del emprendimiento. Recuerde que la fe sin obra es muerta. Tenemos que accionar, tenemos que trabajar, levantarse de la cama temprano. Tengo muchos hermanos que se me levantan a las 12 y hasta las 3 de la mañana están chateando por teléfono. Entonces, no, pastor, perdóneme usted a mí, pero usted no me conoce. Ah, pero a ver, dígame, ¿qué le pasa? Que es que yo me acuesto a las 3 de la mañana con el móvil, pero estoy escuchando prédicas. Entonces se justifican porque están escuchando prédicas. Mire, amado hermano, usted puede amanecer escuchando prédicas. ¿Sabe qué es? Perdóneme, pero lo tengo que decir. Un sinvergüenza. Porque Dios le dice a usted que tiene que trabajar 6 días de la semana. Y el 7º día de descanso, pero ya no descanso como los judíos. Ese 7º día es para dedicárselo a Dios, 100%.
Así que esas 24 prédicas que se escuchan por YouTube, escúchesela el día domingo o el sábado, el día que tú escojas. Pues. Pero no me venga a decir a mí que no trabaja porque se escucha el día 24 prédicas por YouTube. Como que si eso lo hace más santo que los demás. Por ahí me llegó una hermana hace poco y me dijo, pastor, mire que aquí se hacen cosas mal, por allá otra iglesia me lo hacen mal, ¿qué tal? Ay, hermano, ¿y dónde saca usted eso? Ah, bueno, usted sabe que yo me veo 15 y 20 prédicas al día. Ah, muy bien. ¿Y usted ya abrió una célula de estudio en su casa? ¿Y a cuántas personas discipula usted? Porque creen que la responsabilidad no más que del pastor. No, todos somos sacerdotes. Todo el que es creyente en Cristo es sacerdote. Todos estamos llamados a predicar y a discipular. Todos. Al menos ponga su casa a la orden. Así que no es justificación. A levantarse y a trabajar. Porque el trabajo no es una maldición como lo hace ver el mundo. El trabajo es una bendición. Y también es mentira que el trabajo fue producto de la caída del hombre. Eso es falso. Porque Dios cuando creó a Adán le encomendó tareas específicas, le dio que le colocara nombres a los animales, un montón de tareas que ya en la otra entrega vamos a analizar. Pero no solamente eso, sino nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él trabaja. El Señor trabaja, sigue trabajando. Y por eso yo siempre digo, activa tu naturaleza productiva, porque nos hizo su imagen y semejanza. Y muchos dicen, pastor, mire, yo lo que estoy orando para que el Señor venga, porque yo lo que estoy loco por arrancar con Él y ya dejar de estar pensando en trabajo. Perdóname, si en verdad te vas con el Señor, vas a trabajar. Porque el Señor dice en su palabra que vamos a reinar juntamente con Él. Y explíqueme usted a mí qué significa reinar. Si reinar no implica trabajo, pues tendré que botar todo lo que he estudiado. Así que usted y yo estamos llamados a trabajar y a bendecir el trabajo, porque es una bendición de Dios, a esforzarnos y ser valientes, a no tener cobardía ni temor por la factura de la luz, ni por los compromisos. Si algo estoy claro y seguro, y ya lo he experimentado, que mientras más compromiso Dios nos asigna, más bendiciones recibimos. A trabajar, pues, todo el mundo a trabajar, a honrar al Señor, a obedecer al Señor, a honrarnos con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, a honrar los ministerios que pertenecemos, para que Dios pueda honrarnos a nosotros. De verdad que ha sido una bendición para mí compartir con ustedes con el amor que Cristo nos caracteriza a todos. Gracias, Pastor Armando, por permitirnos compartir lo que por gracia Dios nos ha dado. Les envío un fuerte abrazo fraterno a todos desde Pamplona, España. Les quiero, les amo en el amor de Cristo. Y bueno, y espero cualquier aporte que tengan. Gracias, Jimmy, por abrazarme. Amén. Qué interesante. El pastor Kelvin nos ha llevado poco a poco a través de algunos principios. Ha aprovechado también para tocar algunos otros aspectos que ya de camino el pastor ha ido tocando, ¿no? Pero entendemos también que todos estamos centrados, que tiene que ver con la parte financiera. Yo voy a dar 2 minutitos a 4 participaciones para que el tiempo no se nos vaya y no se convierta para los de Europa en una vigilia y un culto continuo para los de Latinoamérica. Así que si hay alguien que quiere opinar, que tiene alguna apreciación, que tiene alguna cosa que quiere agregar o simplemente preguntar alguna cosa, pues que se siente en libertad. Amén. Así que empieza el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. No tengamos pena de preguntar al respecto, porque a veces nos sentimos cohibidos porque sentimos que nos van a decir, te ama el dinero. Ya sabemos que aquí, para la gloria de Dios, ninguno ama el dinero. Ahora sí. La verdad, pues Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Una palabra que realmente es fuerte para la iglesia, porque cuando no entendemos las bendiciones del Señor, cuesta entender ese mensaje. Yo lo doy como testimonio siempre. Cuando yo acepté a Cristo, lo primero que pregunté, ¿qué es el diezmo? ¿Verdad? Cuando alguien es de Dios, empieza a preguntar, ¿para qué es? O qué es lo que Dios, los requisitos que Dios empieza a hacer en uno. Pues yo pregunté y me dijo, no, pues solo vas a dar el 10% de lo que Dios te bendice. Pues yo pude entender esa palabra en mi vida, ¿verdad? Pero no todo se entiende. Pero como cuando Dios lo llama a un ministerio, Dios lo va preparando desde que lo llama a Cristo.
¿verdad? Y yo entendí en mi vida que aun cuando sacamos prestado, lo cuesta diezmar, pero como un testimonio que siempre lo digo en la iglesia, que yo diezmé de un pisto prestado que saqué y Dios se manifestó a través del varón que me dio el préstamo, que muchas veces decimos, no, es que aquel te presta y no te perdona ningún interés, pero cuando uno le es fiel a Dios, por muy duro que sea una persona, Dios la transforma y Dios la cambia. Y me rebajó un montón de intereses, mucho más de lo que yo le diezmé al Señor. Y muchas veces no entendemos nosotros como iglesia de lo que el pastor está predicando, pues a mí me impacta bastante porque, y me gusta, no es porque vivimos tanto de la iglesia, sino que la iglesia no es prosperada muchas veces porque no les gusta dar, no les gusta sembrar, pero queremos ver cosecha cuando no hemos sembrado. Y es difícilmente que la bendición viene, pero muchas veces somos bendecidos por misericordia de Dios, no porque la merezcamos. Y realmente nosotros como hijos de Dios que estamos enfrente del altar, enfrente de una hora, pues Dios quiere que nosotros seamos fieles, aunque la iglesia no quiera ser así, pero el deber de nosotros es predicar la palabra como está escrita, como dijo el pastor, está escrito en la Biblia. Y Dios quiere que la prediquemos porque Él la dejó para que la practiquemos. Ahí es de cada quien, como dice, ¿verdad? Que quiere oír que oiga y el que no, pues que la deje. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia carece de muchas necesidades. ¿Por qué? Porque no les gusta sembrar. Amén. ¿Verdad? Yo le doy gracias al Señor porque Dios cambió mi vida en esa área. Desde que llegué al Evangelio, pues Dios me ayudó y me dio ese entendimiento que tenemos que sembrar para cosechar. Pues yo, para la honra y gloria del Señor, Dios siempre ha puesto eso en mi vida, de que debemos de sembrar. Amén. Y dar lo que es de Dios, ¿verdad? Amén. Gracias, Oscar. Tremendo testimonio, ¿verdad? De la fidelidad. Si somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. ¿Hay alguien más que quiera compartir una cosita o preguntar algo? Quiero compartir también porque yo también esto lo veo como una primicia, el poder estar aquí ahorita unidos como hermanos, como cuerpo, y que el Señor quiere para estos tiempos edificar su iglesia, porque hay muchas estructuras que no son conforme a la voluntad de Dios. Y pues nosotros somos parte del equipo de la Iglesia Encuentro Fraterno y estamos al frente con el pastor Kelvin. Y le damos gracias a Dios por su vida, porque Él ha venido edificando nuestras vidas. Porque esa parte de la finanza es muy importante. Y es algo que la iglesia ni los pastores no, por miedo, por temor a que los siervos se vayan de las congregaciones, no se tocan. Entonces, mantenemos esa área como cautiva en nuestras vidas. Y Dios no quiere eso porque pues Jesucristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros, pero esa naturaleza productiva está en cada uno de nosotros. Entonces, como hijos de Dios no podemos vivir como mendigos, sino este es el tiempo que Dios está quitando todas esas tela de arañas que tenemos en nuestra vida y quiere que emprendamos, porque su obra se tiene que sostener también con hijos, hombres y mujeres entendidas, que su causa tiene un precio y que hay muchas cosas por desarrollar y ameritan recursos financieros. Amén. Y así decía el pastor Kelvin, hay que honrar a los pastores que abrieron esto, por lo menos hay diferentes ministerios. Amén. Y eso es una honra. Entonces también se aplican esos principios de que también hay que honra a quien le honra. Amén. Y nosotros, por lo menos para mí es un privilegio estar aquí y yo sé que el Señor cada día nos va a venir hablando más y nos va a venir edificando más. Amén. Así que amén. Somos agradecidos por recibir esta primera porción de lo que el Señor tenía preparado para hoy. Amén. Todo por disponer su mente, su corazón y estar aquí y que no nos perdamos los segundos y que lo pongamos en práctica. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, Ilse. Yo creo que también agregando un poquito, ¿verdad? Esto que estaba hablando el pastor Kelby, que Ilse ha tocado también. Esto es como un péndulo, ¿no? Esa barrita que cuelga de los relojes
viejos. Es un péndulo porque hay un extremo. En un extremo están los pastores que rehuyen hablar de finanzas porque tienen un concepto, como ponía el pastor Kelby al principio, de la iglesia tradicional, interpretando la pobreza como la dignidad de acercarse a Dios, ¿verdad? O viendo el dinero simplemente como algo que no es, que es un pecado, ¿no? Ese es un extremo. Luego también tristemente vemos, y a todo lo largo de Latinoamérica, especialmente Europa, hemos visto mucho abuso también, ¿verdad? En cuanto al enfoque financiero, iglesias que son centros de desvalijamiento, ¿verdad? No sé, alguien me contaba un chiste cruel, ¿verdad? Pero como nadie contó un chiste, pues lo voy a decir. Que decían que una señora pues tenía sus 2 niños, el niño más pequeño se tragó una moneda, ¿verdad? Y no hallaban cómo, y le dijeron, llévelo a una iglesia que está ahí, que ahí son buenos para sacar dinero, ¿verdad? Entonces, es una cosa que es triste ver cómo ha habido abuso, manipulación, y entonces eso ha traído mucha decepción porque hay mucho comercialismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Y lo que llevó el corazón de Pastor Kelby en esta noche es enfocarlo de la manera bíblica, objetiva y clara, ¿no? Que nosotros vamos a entender que Dios quiere moverse a nivel financiero en nuestra vida, pero que también nosotros tenemos una parte que hacer. Tenemos una participación más, hermanitos, y de veras me encantaría seguir, pero sé que muchos de ustedes tienen que levantarse muy temprano para trabajar. Yo no soy de los que me levanto a las 12, ¿verdad? Yo también me levanto temprano, pero algunos tienen que levantarse mucho más temprano que yo. A ver, vamos a ver. Una participación más. Participación a la 1, participación a las 2. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra participación, quiero dar las gracias al pastor Kelby, que ha estado magnífica la disertación. Vamos a grabarla, vamos a colgarla en el grupo para que si usted, para aquellos que no han estado conectados, y si usted quiere compartirla desde el grupo, pues la puede ir compartiendo con otros hermanos también. Así que vamos a intentar editarla también porque al ser muy grande a lo mejor nos da problema el archivo, pero vamos a publicarla y vamos a compartirla. Amén. Hermanitos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los pastores, los líderes que han estado conectados. Continuamos el próximo martes a las 9:30 para compartir esta segunda parte. Y vamos a cerrar con una palabra de oración. Amén. Y voy a invitar hoy a nuestro nuestro freshman, como dicen en inglés, ¿verdad? Al pastor Antonio Fernández, que cierre este tiempo con una oración de gratitud al Señor. Y así vamos a ir despidiéndonos. Amén. De acuerdo, pues yo sí soy de los que se levantan temprano a las 6 de la mañana, así que Sí, lo sé. no me voy a extender mucho. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido aprender de ti, Señor. Es necesario aprender de tu palabra, Señor. Gracias. Como decía el pastor Kevin, aprender de ti y conocer más de ti, Señor, porque en lo natural, siendo fiel en lo natural, somos también fieles en lo espiritual, y tú nos prosperas tanto en lo espiritual como en lo natural, Señor. Gracias. Gracias por los hermanos que están dispuestos, Señor, a pasar su tiempo enseñándonos, Señor. Necesitamos aprender cada día más de ti y de tu palabra, Señor. No sabemos todo, no lo conocemos todo, Señor, pero a través de tu palabra, tú, Señor, das sabiduría a varios hermanos que nos enseñan y que nos ministran con tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, y te pido, Señor, que tú bendigas también al hermano que ha compartido este tiempo, la palabra, Señor, y la enseñanza. Y te ruego, Señor, que tú nos sigas prosperando y ayudando. En tu nombre. Amén y amén.
bueno, explicaba que la pastora Lourdes de Puerto Rico tuvo que salir porque tienen culto ahí en Puerto Rico hasta ahora, pero se disculpó, me escribió y me dijo, hermano, discúlpame con los hermanos, pero tenemos reunión ahora. Así que bien, que el Señor, hermano, les bendiga. Nos continuamos viendo. Un abrazo fuerte para todos. Y ya saben, cualquier cosa a través del WhatsApp de la red nos estamos comunicando. Que el Señor les guarde, les bendiga y como hemos hablado hoy, les prospere. Amén. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye. Chao. Bye. Chao.